plano. Vale decir, no es diferente con otras articulaciones que puede tener de los brazos, del codo, de la pierna, de la rodilla, qué sé yo. Donde si yo puedo adelantar un pie, el otro puede quedar detrás. Yo no puedo abrir la boca de un lado y dejar cerrado el otro, ni puedo adelantar un lado y dejar en su sitio el otro. Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, esas situaciones son las que tiene esa articulación temporomandibular, la cual las patologías involucran mucho a lo que es la función de la voz. Esta articulación está anatómicamente compuesta por el tejido óseo dado por el hueso temporal y la mandíbula. Uno que da la cavidad glenoidea y el otro que da la cabeza del cóndilo. De tal manera que esto se hace con la finalidad de ver, sobre todo, de que cuando vamos a hacer el estudio completo de esta articulación, sobre todo por imágenes, son los dos componentes, no es uno solo. Claro está que todo ello está separado, como toda articulación, de un disco o menisco que está entre ellos, bañado con un líquido sinovial, el cual este líquido sinovial es propio e interno de esa articulación. No es que viene de otro lugar, sino que su mismo tejido areolar que tiene internamente va a producir este líquido que le sirve a la vez de nutrición y de lubricar. Entonces, también está, digamos, encapsulada por medio de tendones, músculos, de tal manera que no permite la salida de estos componentes hacia afuera y lógicamente está protegida con él. Algunos ligamentos que nosotros a veces estudiamos en odontología están ligados o dentro de todo ese paquete o cápsula que va a proteger a esta articulación. Lógicamente que hay paquetes vasculonerviosos y todo lo demás. Entonces, esta articulación, como cualquier otra, hay que protegerla. Lo que sí hay que entender también que no vamos a poder tener una acción directa sobre esta articulación, ¿no? Sino por determinados momentos hay que relacionarla porque sus actividades muchas veces van a producir ruidos o chasquidos o van a producir limitantes propios de esta articulación o de la mala función que van a repercutir en los movimientos de la boca. Como ven, estos componentes que hemos hablado, de los cuales nosotros dentro de la radiología siempre nos vamos hacia la parte ósea porque es lo que vamos a ver dentro de las imágenes. No vamos a ir viendo lo que muchas veces es visto, salvo que utilicemos en este caso la resonancia magnética, ¿no? Para ver todo lo que es la parte muscular. Igual que sucede en todas las articulaciones, esa articulación también viene a sufrir algo más. Entonces, todos estos componentes que tenemos acá al frente, vamos a ver situados en diferentes incidencias que vamos a ir viendo cada una de ellas para qué nos sirve. Porque existen muchas incidencias, muchas formas de poder hacer este estudio. Antes de que aparezca la tomografía, era muy usuable la transcraneal, era muy usable incluso la misma panorámica, y vamos a ir viendo si esto es posible dentro del estudio. Para las funciones de la articulación, como saben, ya hemos hablado sobre esas situaciones que se pueden dar propias de la articulación y que conllevan a una buena relación interdental, ¿no? Que todo siempre, incluso cuando rehabilitamos, cuando hacemos una ortodoncia, cuando hacemos todo el trabajo que queremos hacer, siempre buscamos una buena relación interdentaria, porque basta de que haya algún tropiezo, alguna falla en cualquiera de sus componentes dentarios que no permitan una buena oclusión, vamos a tener problemas como repercute en la articulación. Así no haya sintomatología, la articulación siempre de manera muy
lenta pero progresiva, va a producirse los daños y que muchas veces empieza con un desgaste. Entonces, muy tempranamente se está viendo desgastes en la cabeza del cóndilo. Entonces, ¿es producto de qué? De una mala función, una mala función, que poco a poco se puede ir dando a nivel muscular, ¿no? Y después viene el problema miofacial, donde ya amanecemos con el dolor de cabeza, amanecemos con el dolor de cuello, tenemos problemas con pesadez cuando tenemos que utilizar nuestra parte masticatoria, es decir, toda una problemática. ¿Dónde inició poquito a poquito? En la articulación. ¿Producto de qué? De una mala oclusión. Van a ver, hay trabas en la oclusión, hay problemas y al final todo eso es producto de ello. Entonces, todas estas acciones deben ser libres, deben ser normales y deben ser ejecutadas de tal manera que esto permita que todo ello vaya a tener la función hasta el adulto. Sabemos que la articulación no se forma todavía en los bebés. ¿Por qué? Porque en los bebés la succión hace que vaya de atrás hacia adelante el maxilar, por lo tanto no debe tener trabas, no se forma el cóndilo. Una vez que vayan apareciendo los dientes para comer, recién se va a ir formando la articulación, que poco a poco va llegando a su madurez o adultez con el cambio de los dientes permanentes y que ahí va pegando, ¿no? Entonces, esta articulación tiene dos posiciones. Una que es en posición de descanso, donde el cóndilo se produce lo que se llama una relación céntrica, siempre y cuando el cóndilo pues tenga su armonía en cuanto se refiere a forma, tamaño, posición. Pero si no fuese así, lamentablemente las relaciones céntricas no se dan. Y otra de traslación donde aparece, ¿no?, trasladada con el menisco articular y que siempre va a llegar hasta donde, hasta la parte anterior, hasta la eminencia articular de esta cavidad glenoidea y llega a posicionarse hasta ahí. No es delante ni es detrás. Cualquier acción que haga que el cóndilo se quede detrás o vaya hacia adelante ya es producto de una alteración, de una patología o que puede tener consecuencias en su función. Miren, la radiografía panorámica del ciclo anterior ha sido el primer tipo de tomografía que ha tenido odontología. Y desde ya nosotros vemos que esta radiografía panorámica, y la hemos estudiado, nos da ampliamente todos los componentes del proceso maxilofacial. Lógicamente más estudiado en maxilares, los dientes y estructuras adyacentes, donde aparece la articulación, pero no está indicada para un examen detallado. Vale decir, no porque me duele la articulación, tómese una panorámica. La panorámica, lógicamente, nos da hasta cierto punto lo que puede estar sucediendo para ahí después indicar o decidir si tomo una tomografía, tomo una transcranial, tomo la radiografía o la imagen que yo creo me va a dar la mejor información. Entonces, aquí son situaciones groseras, ¿no? Situaciones que se van a dar y que son, como quien dice, una situación, por ejemplo, el cóndilo dentro de uno de sus componentes tiene algunas situaciones que nos llaman la atención, pero este nos llama la atención más. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de esa articulación, no, perdón, de ese componente del condilar, de tal manera de que aquí puede que haya problemas, sea propio de la articulación o de los dientes. Entonces, como vamos viendo, es algo grosero. Y cuando voy a hacer el estudio, siempre hago de los dos lados. No puedo ser solo de uno. ¿Por qué? Porque el estudio de la articulación siempre es en forma pareja, en forma, digamos, los dos componentes tienen que, hasta cierto punto, compararse. No puede ser
está ligado a los problemas de artrosis. Entonces, como es hueso, llamaremos una osteoartrosis. Desgaste que no necesariamente produce sintomatología, pero si fuese una osteoartritis, ya es una inflamación, donde ya lleva sintomatología, como el dolor. Entonces, aquí esta situación es lenta, es progresiva, el paciente lo tiene y no se da cuenta. Prácticamente vendría a ser un hallazgo radiográfico. De aquí recién partimos a decir qué radiografía o qué incidencia yo necesito para hacer el estudio. Si el paciente tiene ruidos, muchas veces están ligados a tejido muscular, le diría una resonancia magnética, pero si solamente es desgaste de tejido óseo, me inclinaría por una tomografía. Entonces, este tipo de situaciones lo pueden encontrar incluso su paciente muchas veces presiona la articulación, abre la boca y hace como un desbalance, ¿no? O a veces suena un poquito, pero de un sonido sordo, ¿no? Interno, que ustedes lo perciben simplemente con el tacto. Entonces hay que ir viendo eso, porque si alguien dice, doctor, aquí para hacer una relación céntrica, donde pues una superficie plana va a quedar relación céntrica con una cavidad, no vamos a poder. Entonces esas situaciones se tienen que ver sobre todo en rehabilitación. Las proyecciones transcraneales eran las que más se utilizaban anteriormente. ¿Y por qué no decirlo? Que en algunas zonas se utilizan todavía. A pesar de ser bidimensionales, nos daban a entender, sobre todo cuando había limitación de aperturas, ¿no? Entonces, las aperturas, sobre todo forzadas, algunas personas no las tenemos por algún problema ya de tipo a veces funcional, anatómico, pero en otros casos puede ser también por patología. Entonces, aquí nos muestran a boca abierta y a boca cerrada, ¿no? Entonces se van a ver las caras laterales de la cabeza condylar y la fosa articular. Y aquí sí se pueden ver diminutas irregularidades sobre las fases laterales. No es fiable para determinar la posición dentro de la fosa, una vez más, no es fiable para eso. Entonces, tiene sus indicaciones y también tiene sus contraindicaciones. Encontramos acá esta transcraneal donde vemos la cavidad glenoidea y el cóndilo, y aquí la cavidad glenoidea y el cóndilo que se desplaza hacia adelante. Entonces, aquí vamos viendo las posiciones que tiene y sus posibles patologías que puedan presentar. Luego apareció la artrografía, y en la artrografía, que todavía algunos la utilizan, otros ya no por la resonancia, la idea acá era ver el disco y sus inserciones, pero tenía que inyectarse una sustancia de contraste. Tendría que ser muy preciso el radiólogo para entrar en la misma articulación y llegar hasta ese espacio articular y dejar la inyección. En algunos casos con dolor, pero era necesario, y en otras veces, lógicamente, demoraba para eliminar esas sustancias que ahora son liposolubles y que lógicamente se eliminan más rápido. Entonces, aquí sí se podían ver los problemas que había del disco, inserciones, integridad de la cápsula y todo lo demás. Y lógicamente era recibido en la pantalla para ir viendo esta situación. Entonces, eso ya nos permitía establecer los movimientos y también el acompañamiento o no del disco para el movimiento del cono. El hecho es que se ha usado mucho hasta antes de la aparición de la resonancia magnética. Luego aparece la tomografía, y esto ya es mejor porque nos informa la parte ósea, sobre todo muy detallado, de manera tridimensional,
y ya la cosa mejoró. De tal manera que eso ya sin impedimento de tejido, porque en las otras incidencias siempre hay deposición de tejidos, entonces en esta situación queda más clara, ¿no? Hay tomografía de manera espiral, hay de manera lateral. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando se toma la tomografía, el movimiento del cabezal lleva en forma de espiral y en otros simplemente es lateral. Por eso es su nombre. Pero aquí vamos a ver, lógicamente, diferente. La espiral da muestra mejor lo que es cambios en la superficie y posición del cóndilo dentro de la articulación, mientras la lateral permite analizar márgenes corticales del cóndilo, cavidad glenoidea, posición y todo lo demás. Muchas veces se tenía que tomar hasta 3 formatos para ir estudiando cada uno en lo que mejor se veía. Entonces, ya con lo que es tridimensional, lógicamente, ya eso ha cambiado. Esto sería, en cierta forma, una posición normal, ¿no?, del lado derecho y este del lado izquierdo. ¿Qué pasó? A pesar de el movimiento que hace hasta la eminencia articular, se quedó ahí. ¿Qué ha pasado de ese lado? Entonces, por comparación, el lado derecho y el lado izquierdo nos damos cuenta que la posición normal es el sentido de cierre de la boca, está bien, pero cuando hay desplazamiento, uno se desplaza normal y el otro queda atrapado. Entonces hay que buscar cuál es el motivo, ¿no? Así de simple nada más. De tal forma de que estos movimientos o estos estudios también tienen que ir acompañados con la parte clínica, no olvidemos eso. Y la frontal ya se va viendo lo que es el cóndilo de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, con diferentes cortes donde se ve el polo interno y el polo externo y la superficie superior por si hubiese alguna situación. Ese tipo de tomografía, su tipo de tomografía es muy especial. ¿Por qué? Porque trae mucha interferencia. Diferente a la tomografía axial o a la tomografía móvil, diferente. Entonces, la tomografía computarizada, no, cuando llegó, y esto era axial primero, como hemos dicho axial porque va de manera axial cortando hasta reconstruir y demora demasiado y se trae más, la conexión móvil siempre nos va a dar los 3 cortes, nos permite reconstruir las imágenes, pero no evalúa tejidos blancos, ya sabemos. Esto nos va a hacer notar la posición de los cóndilos, las superficies, las corticales, ¿no?, las situaciones que pueden ver de desplazamiento e incluso las medidas articulares. Creo que en algún momento hemos dicho de que hasta ahora, a manera de dar siempre una situación para los que hacen tesis, no hay sobre espacios articulares. No hay estudios sobre espacios articulares normales y menos los patológicos. Sabemos el hecho que no vaya hasta ese lugar está mal, pero no podemos decir cuánto mide normalmente un espacio articular. Entonces, por ahí, si alguien quiere hacer trabajo con articulación, paso a la voz. Entonces, aquí vamos a ver también que al final aparece resonancia magnética y va a solucionar el problema mayor, sobre todo cuando hay problemas musculares. También hay imagen tridimensional, también se va a hacer una reconstrucción, todo lo que hace la tomografía, pero eso está dirigido a lo que es tejido blanco. Haciendo una recapitulación de todo lo que significa cuál es la modalidad radiológica para visualizar ADN me conviene a mí o da mejor resultado para su estudio, diré, si yo tomo una tomografía o una radiografía, voy a ver que cuando desde posición del cóndilo me dice que no, y solamente cuando dicen corticación o posición, recién dice que es buena para eso. Y así vamos viendo la transcranial, la transolitaria, la posterior de cráneo, la parquera, la panorámica. Sirve para algo más o menos en corticación, más o menos.
queda así, imagen de resonancia magnética, así, todo así. Quiere decir que uno de los mejores exámenes para articulación es la resonancia magnética. Una tomografía incluso, ¿no? Aquí no da, simplemente da así por acá. No hay otro más que dé en buena posición. Este es un cuadro comparativo de todas las incidencias, ¿no?, que se puedan dar para el estudio. Ahora, esta articulación muchas veces puede tener algún tipo de situaciones que pueden producir cambios, hemos dicho. Algunas pueden crecer, otras pueden hacer desgastes, otras pueden ser limitantes, pueden tener diferentes orígenes, pueden tener orígenes traumáticos básicamente, ¿no? Otros pueden ser por falta de crecimiento, una hipoplasia dentro de ellos, puede haber problemas infecciosos, tumorales, quísticos, diferentes. Entonces, la forma como en que cada uno se va a ir presentando o como uno va a ir viendo está de acuerdo a cómo es que evaluemos también al paciente de manera clínica, porque el problema también está en que a veces obviamos la manera clínica, enviamos simplemente la radiografía y no sabemos para qué, porque cuando lo traen o se tienen a la radiografía no sabemos evaluar. Entonces aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, este paciente tenía limitaciones para no se desviaba. ¿Por qué? Porque uno de los lados no se había formado la articulación, ¿no? Podríamos llamar de una agenesis, ¿no? Pero en algunos casos se le puede llamar hipoplasia. ¿Por qué? Porque aquí de un lado tenía el cóndilo y del otro no se había formado. De tal manera que cuando hacía su función de apertura siempre había una desviación, no los dos funcionaban. Entonces, aquí es donde nosotros, o la parte odontológica, ¿qué debería de hacer? ¿Dónde me voy? ¿A qué especialista? Lógicamente, al cirujano maxilofacial para que le coloque, ¿no?, el cóndilo peruano, porque sí hay prótesis para eso también. Entonces, como estaba pequeña, de repente el ortopedista, ¿no?, el que hace ortodoncia, pero la ortodoncia, en este caso, no fija, ¿no?, lo que se llama la ortopedia de los maxilares, se puso un aparato funcional elástico que permitía hacer la función del paciente poco a poco lo más natural y lo más normal, sobre todo se veía cuando hacía su movimiento de apertura, ¿no? Entonces, estos aparatos lógicamente tienen que confeccionarse de acuerdo al problema. No es que un mismo aparato es para todo. No es que estos aparatos, por ejemplo, que llevan escudo de acrílico en la parte anterior, tienen su porqué. Porque hay que permitir expandir, hay que permitir el movimiento y hay que estimular a los tejidos que hacen falta. Entonces, estas situaciones poco a poco fue haciendo de que esta articulación, aunque sea un poco no muy normal en su formato, se crezca, estimuló, porque siempre hay puntos de crecimiento a nivel de la articulación. Entonces ya el paciente tiene otra apariencia, ¿no? Y ya permite que el paciente pueda contar por lo menos con una estructura básica para eso y para ello, sobre todo en la función. Luego todo el resto viene desde el punto de vista normal, ¿no?, externo, y también los dientes no se ven afectados porque no era un problema dentario, sino netamente de la articulación. Entonces, como ven, todo se puede solucionar siempre y cuando se haga un buen diagnóstico, como digo siempre. Otra situación que se puede dar es que encontramos las dos articulaciones, pero eso me parece que hay una duplicación.
dos corticales, dos cóndilos, ¿no? Entonces, si vemos en su mayor detalle o más grande, vemos verdaderamente dos cóndilos, lo que se llama un cóndilo bífido, ¿no? Entonces, esos cóndilos bífidos no son muy comunes, pero se puede dar, y el paciente lo puede tener y normal. Como yo puedo tener un diente fusionado y normal, puedo tener un diente geminado normal. Entonces, esto es debido a una hendidura que se produce donde en la cabeza misma del cóndilo, que aparentemente finge una separación, ¿no? De tal manera que en este caso es bilateral. Mire, aquí se produce una hendidura, aquí también una hendidura que parece un corazón, y en ellos es normal. Entonces, esto no solamente se da en un lado, se da en los dos. Pero esto no trae, digamos, sonido, ruido y cosas que se parezcan. Está funcionando normal y el paciente es un hallazgo que se da, pero que en cuestiones académicas es interesante porque aparentemente nunca pensamos que pueda haber un cóndilo de ese tipo, ¿no? Luego viene la hipermovilidad dental. Así como hay personas que pueden doblar sus brazos, se pueden meter su cabeza debajo de sus piernas, se hacen no sé qué contorsionistas que le llaman. Esas situaciones pueden hacer estas personas que puede salir su articulación y la vuelven a poner. Pueden doblar su dedo hacia atrás como si nada, si alguien quiere hacer donde va a doler. Pero esto es problema de qué? Del colágeno. Entonces, aquí la hipermovilidad es por una situación de colágeno en la cual permite que el paciente puede estar hablando, se ríe, abre la boca y se le salió la articulación. Y lo vuelve a provocar y sigue riendo. Situación que no se da cuando tenemos un problema nosotros, que estamos de repente haciendo una extracción, se sale la articulación y el paciente no puede cerrar la boca. Y viene el problema del dolor, ¿no? Primero. Y el dentista dice, ¿y ahora? Entonces, hay situaciones que tenemos que procurar poner otra vez a su lugar, y eso en cirugía seguramente les van a enseñar cómo se hace, ¿no? De tal forma de que esa situación hace de que nosotros entendamos que eso en algunos casos podría decirse en ese paciente, lógicamente es normal, ¿no? Claro que no todos lo podemos tener o hacer, ¿no? Pero personas que se les salga la articulación o el cóndilo de la cavidad, pues ya estamos estando en una situación en la cual ya tenemos que saber qué cosa vamos a realizar como maniobra, ¿no? Prácticamente es una luxación. Esta luxación, ¿dónde estamos? Ya me desligué acá. La luxación, ¿dónde se ve? Cuando el cóndilo aparece por delante de la eminencia articular. Cuando vemos que el cóndilo está delante de la eminencia articular, estamos frente a una luxación. ¿Qué debemos de hacer? Lógicamente, poner los dedos sobre los molares, bajar la articulación, empujar hacia atrás y soltar para arriba, ¿no? Ese es el movimiento, abajo, atrás y soltamos. Pero tienen que tener cuidado de quitar rápido sus dedos, porque si el paciente muerde, no mueve dedos, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso que en una radiografía, ¿no? Ya estamos mostrando lo que es la luxación o salida del cóndilo. Encontramos también que se pueden producir fracturas, que pueden estar acompañadas con otro tipo de fracturas, ¿no? En la zona, sobre todo la parte del cuello del cóndilo, ¿no? Cuando producen un golpe en el mentón. Prácticamente esas zonas del cuello del cóndilo son muy delgadas y a veces producen la fractura, accidentes, ¿no? También que se puedan producir. Entonces, esas fracturas de cóndilo de escalas, lógicamente, en una panorámica,
se da una inclinación, quiere decir que se ha salido de su lugar, está inclinada quizás internamente, así como se ve acá, ¿no? Se ve que está hacia adentro, se ha fracturado y el cóndilo, con el cuello del cóndilo prácticamente se ha ido hacia la parte interna. Ya son estas incidencias que estamos mostrando, ya las hemos estudiado, ¿no? Tenemos una copia mayor. En otros casos, en la tomografía, miren cómo se ha ido el cóndilo. Ya tienen que ponerlo otra vez al lugar indicado, se le puede poner las mini placas, se le pueden ir sellando todo con la finalidad de poder poner a su sitio. Lógicamente, eso hace de que el paciente va a estar con la boca prácticamente sin funcionar, por lo menos unos 15, 20 días hasta que se vea infectado, porque lo pueden hacer muchas veces. En otros casos puede aparecer como zonas radiopacas, ¿no? Que no nos permiten delinear o ver exactamente lo que es el cóndilo en esa zona y que nos dan a entender que si el radiopaco es por tejido calcificado. Y en algunos casos se puede dar de que esté sellado o se haya producido una unión entre la cabeza del cóndilo y la cavidad intermedia. Todo se hace una masa, prácticamente se anquilosa todo ello y deja de funcionar. Ese lado prácticamente no lo puede abrir. Ya los tratamientos son quirúrgicos. En algunos pacientes, esas secuelas, si no se hace al inicio, no es detectado bien y no se ha hecho en el momento indicado, trae su secuela ya después de tiempo porque queda como un lugar que no ha sido, digamos, activado. No hay acá, digamos, terapistas de las articulaciones de ese tipo. No tenemos acá en el Perú. Entonces, aquí a veces se quedan con limitantes de ese lado, a pesar de que fue operado, que fue solucionado su problema de esa anquilosis en esa articulación. Entonces, como ven, hay a veces enfermedades degenerativas que van a producir todo este proceso y que van a traer como consecuencias una alteración en la función. Aquí tenemos en reconstrucción, miren cómo se ha sellado, ¿no? La articulación, mientras del otro lado está correcta, ¿no? Entonces aquí vemos la masa de tejido óseo que ha producido este problema. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, la presencia de quistes subcondriales, ¿no? Todo tejido radiolúcido de forma circular que se produce son prácticamente quistes subcondriales. Estos también pueden producir desgaste y se forman a manera de unos picos, ¿no? También llamado espolones. Parece un piquito de un pajarito. Y a eso es desgaste. A eso se llama espolón. Entonces, también si esto se desprende, ya se llamará osteofito, ¿no? Que son calcificaciones que se forman en la articulación y a veces producen ruido y dolor. Entonces, como ven, las enfermedades degenerativas pueden producir las osteoartrosis. Entonces, ¿cómo vamos viendo las imágenes y cómo vamos viendo en base a qué? A su presencia o a su densidad, que ahí hay falta de tejido calcificado y eso lo dan los quistes. Aquí encontramos también el problema del desgaste, ¿no? Aplanamiento, desgaste que hay en la articulación. En algunos casos, miren, ya no hay cóndilo. A veces ponemos, sujetamos como una mentonera para una clase 3, como les contaba la vez pasada. Mejoran porque van jalando y la clase 3 se va mejorando, pero ¿quiénes sufren? Los cóndilos se van desgastando hasta que pueda aparecer algo que no tiene cóndilo. Mientras en el otro lado sí hay, en el otro lado ya no hay cóndilo. Entonces todas
plasmar como imágenes radiopacas múltiples es de una condromatosis sinovial, o sea, de líquido sinovial que está internamente, como hemos dicho, se llenan de esos calcificaciones que en algunos casos pueden ser de desgastes, pero en otros son calcificaciones que no se sabe muchas veces de qué vienen, otros le dicho que son inflamaciones, pero en este caso es difícil. ¿Por qué? Porque está cerrado, ¿no? Para que las calcificaciones aquí se produzcan y lógicamente produzcan ruidos o alteración. Vemos también cómo cambia de un cóndilo a otro, ¿no? Su formato, su tamaño, cómo este cóndilo ha crecido un poco más y a manera desordenada ha crecido, ni siquiera teniendo un formato, sino de forma desordenada, pero que está creciendo. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, hay que pensar, por ejemplo, en tumoración, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puede ser por hipertrofia o por hiperplasia de las células que va creciendo. Y este cóndilo tiene que crecer porque hay centros de crecimiento todo el tiempo. Entonces los cóndilos también pueden tomar ese formato o ese tamaño, bien grande. De tal manera que ese lado puede quedar cerrado y la boca abierta, ahí sí, ¿no es cierto? Ahí sí pueden abrir un lado y cerrar el otro. ¿Pero por qué? Por este cóndilo tan grande. Entonces ya las hiperplasias, en este caso condulares, ¿no? Ni siquiera es elongamiento, porque el elongamiento es otro formato. Pero una hiperplasia condilar, ¿no? Por cualquier situación que se pueda presentar, ya aparecen unos cóndilos de ese tamaño. Entonces, cuando se da ello, prácticamente hay que pensar, aquí está estirado, ¿no? Aquí la tonicidad se da bien, este ángulo conial está muy recto, diferente. Aquí se tiene que ver la operación porque se tiene que ir hacia la parte del cóndilo. Miren qué tamaño tiene también este cóndilo, de otro caso es más grande que este, ¿no? Y si sometemos a lo que es la lampografía, aquí se acumula la mayor cantidad de sustancia yodada o el magnesio 99 que se utiliza para la que aquí hay centros de crecimiento y hay una gran actividad de crecimiento. Eso lo utiliza la lampografía. Y justamente es en base a ese cóndilo. Y llega el momento en que hay que abrir en la zona periauricular, se hace el corte, se expone, se extrae también una Lefort 1 para bajar y poder cerrar bien la boca del paciente. O sea, viene todo lo que se tiene que hacer. No solamente es el cóndilo, sino la desviación que tiene el maxilar, hay que colocarlo en su sitio y generalmente es el maxilar superior que se acomoda haciendo una Lefort 1. Y lógicamente eso permite que todo vaya correctamente y que el paciente termine dentro de los niveles. Entonces, jóvenes, la articulación temporomandibular no es cualquier articulación articular, hay que tenerla mucho en cuenta cuando ustedes hagan sus restauraciones, cuando hagan la parte, digamos, rehabilitadora. Hay que llevarlo a una rehabilitación que sea la más correcta, que no le produzca mayor daño ni dolor, y diga, así póngase la prótesis y tiene que acostumbrarse. Así es al comienzo, con un zapato nuevo y tanto ponerse, ya lo tiene que soportar, pero en la prótesis no es así. Pero a pesar de ello, sí he escuchado muchas veces, y los mismos pacientes refieren que me dijo, doctor, ¿te duele? No, así duele al comienzo, tiene que acostumbrarse. Entonces, no es el detalle, sino tiene que ver que esta articulación puede sufrir daños producidos de diferentes maneras, hasta por el mismo dentista. ¿Alguna pregunta, joven? Quedamos ahí.